Sheikh Abdul Karim Paz, bienvenido a La Gráfica. Gracias, Gabriel. Néstor Gorojowski, bienvenido a La Gráfica. ¿Qué tal? Bueno, quedaron cosas pendientes de el rastro de un debate, ¿no? Debate que está relacionado con lo que veníamos a charlar hoy, el país, el mundo, pero que está especificado sobre las universidades y la cultura nacional. ¿Alguien quiere desarrollar las ideas que veníamos charlando hace instantes en el área periodística? Bueno, bismillah, en el nombre de Dios. Yo creo que el tema de la universidad, como hablaba esta presidenta del CEFIL, están ante un desafío, están siendo, digamos, provocados con una seria amenaza de digamos, destrucción o paralización del espacio público de la educación y bueno, están interpelados. Los estudiantes tienen mucha fuerza, mucha vitalidad, muchas ganas, seguramente van a dar la lucha, pero creo que también hay que hacer un balance y creo que tienen que abrirse. Ojalá que los estudiantes estén escuchando. Mi mensaje para ellos es que se abran al debate, al espacio de intercambio, porque en este mundo globalizado, hoy realmente en la Argentina gobierna, yo lo puedo decir en este sentido, gobierna el pensamiento de la OTAN, con personas que creen que ese es el camino al que hay que plegarse plenamente, porque en el ámbito global la verdad y el bien están del lado de la OTAN. Bueno, muy bien, es un pensamiento. Frente a ese pensamiento hay que presentar un pensamiento mejor, es lo que uno cree. Ahora, el tema es que si ellos no quieren dialogar, no quieren pensar, no quieren juntarse a ver qué es lo mejor, porque están convencidos que lo suyo es lo mejor, y están dispuestos a imponerlo, legitimizados por el voto, entonces el camino es el reagruparse, el tener fuerza suficiente justamente para mostrarle de que al menos el ámbito de la discusión tiene fuerza suficiente como para hacerlos sentarse a discutir. Ya eso es un logro. ¿Néstor? Sí, yo pienso que ellos no se van a sentar a discutir. Ellos han dado un golpe de Estado electoral. Es increíble, pero han dado un golpe de Estado electoral. Sobre la base de una serie de dificultades del campo nacional, han logrado arrasar una cantidad de votos a partir de una gran disconformidad provocada en parte por disidencias internas dentro del campo nacional. Y sobre la base de eso han sacado al relucir sus verdaderas intenciones, que son simplemente destruir la República Argentina tal como ella se constituyó en los últimos 200 años. Eso es todo el programa. Y por supuesto, la universidad pública es uno de los elementos que más les molestan. En rigor, su pensamiento es muy simple. Aquello que no es tomado por el sector privado no merece existir. La universidad pública para esta gente no merece existir. Al margen de que en el caso particular del mequetrefe de Milei, la universidad pública es una cuenta pendiente que él tiene porque él nunca logró ingresar a la universidad pública. Pues es que mientras hablas, pienso, irónicamente, es que sin el apoyo del Estado, buena parte del sector privado no merecería existir. No, por supuesto. Porque no podría hacerlo. No podría existir sin el Estado, efectivamente. Aunque más no sea el Estado para garantizar que los contratos se cumplan. Pero más allá de eso, para Milei hay una cuestión personal con la universidad pública. Cuando Milei habla de adoctrinamiento, lo que está diciendo es concretamente que su visión del mundo, que incluye la reivindicación de lo actuado después de 1976, aunque él no se atreva a decirlo públicamente, todo lo que sea contrario a aceptar que eso estuvo bien es adoctrinamiento. Esto es lo primero que hay que entender. Cuando Milei habla de adoctrinamiento, habla de que no se acepta que lo actuado después de 1976 fue una masacre cuyo objetivo era destruir a la Argentina como nación. Esto es, para ellos adoctrinar es eso. Para ellos adoctrinar es todo lo que sea parte del versito de Venegas Lynch. Eso es adoctrinar para ellos. Hoy estaríamos en una situación distinta si no hubiera habido esa deriva, la mención al voto, y sin embargo reivindicamos, ¿no?, la capacidad de voto del pueblo argentino y la necesidad de sostener una institucionalidad.
pero estaríamos hablando del BRICS, por ejemplo. Estaríamos hablando de Del BRICS. las inversiones, claro. Con de la un A de BRICS. Argentina, del BRICS estaríamos hablando. Era el primero de los 11 que se sumaron con posterioridad. Claro, exactamente, invitados especialmente. Es decir, estaríamos en otro mundo en realidad. Bueno, no estamos en otro mundo, estamos en este mundo que, como bien dijo aquí Karim, no es Abdul Karim o Karim, no sé cómo. No, es Abdul Karim, y si Bien. no sale Karim, y si no Bueno, sale Karim, Abdul, como bueno, venga, Abdul pero- Karim, no tengo Abdul problema. Karim. Como dice Abdul Karim, estamos discutiendo bajo el talón de la OTAN, una institución heredada de un mundo que ya no existe, que defiende un mundo que está en retroceso, al cual nos hemos sumado por el voto popular, según Milei, lo cual es discutible además, porque en rigor de verdad, este voto fue un voto en contra, no un voto a favor. Este porcentaje que hubo en el balotaje fue un voto en contra de un gobierno que incluso llegó a representarse a sí mismo como un gobierno desastroso por parte de algunos de sus propios integrantes. Pero no fue un voto a favor de Milei. Este es lo que hay que entender. Han No dado sé, un golpe. no sé. De Sí, todos mirá. modos, yo te lo pongo en duda ahí, Néstor, porque Sí, No, digo, a ver. un voto vale un voto, se cuenta Sí, y está saca bien, está más bien, estoy de acuerdo. el que gana. Pero un voto no significa lo mismo en un balotaje que en una elección originaria. En la primera vuelta, Milei no sacó el porcentaje que sacó en la segunda vuelta. Claramente. Bueno, en la primera vuelta es la que votaba los proyectos. Milei la elección de los proyectos no la ganó. Entonces, si vamos a ver cómo fue la cosa, Milei ganó la votación contra un proyecto, pero no la votación a favor de su proyecto. En ese sentido digo que fue un golpe electoral. Ellos no tienen la legitimidad de decir, el pueblo argentino eligió seguir los mandatos de Venegas Lynch. Eso no lo eligió el pueblo argentino. El pueblo argentino no eligió destruir el Estado argentino. Eso no Yo lo creo eligió. que ellos se dan cuenta de eso, por eso tienen que retroceder y tienen que de alguna manera bajar los decibeles y eso se está viendo. Pero yo creo que no es consuelo suficiente decir que la sociedad argentina no votó a Milei porque en rigor está Milei ahora, nos guste o no. Eso es cierto, Y eso es el cierto. sistema le da 4 años de gobierno y el tema es que yo pienso, vos hace un rato dijiste, Néstor, no se van a sentar a discutir. No es el tema, no pasa por ellos si se van a sentar o no, pasa por nosotros. Eso es cierto también. Nosotros somos los que tenemos que sentarnos realmente a hacer fuerza suficiente como para que ya ves que cuando no les queda más remedio bajan a conversar. Con sus mañas, con sus cosas, no es lo que le gusta, pero lo tiene que hacer. ¿Pero por qué lo tiene que hacer? Porque hay una resistencia, justamente porque vos decís que es cierto, la gente no votó el mileísmo extremo. El mileísmo extremo es una expresión que cuando quiere bajar esa postura no cuaja y tiene que negociar. Yo creo que realmente el desafío es nuestro, es hacia adentro. Y lo que veníamos hablando de la universidad como espacio que debe abrirse a un debate mucho más amplio que el que llevó hasta cabo hasta ahora, que perdió, es un modelo derrotado, convengamos. El Frente Nacional y Popular está fragmentado. Y la única posibilidad que tiene es la unidad. Es decir, y tenemos que tener un norte, y no tiene que ser solamente que no nos gusta lo que hay. Porque si volvemos al poder fragmentados, siempre vamos a estar llamando a cualquier poder establecido, sea cual sea. Ahora, en este caso es el de la OTAN, porque es el único que yo difiero de que la OTAN es el mundo oprimido, ya no está. No, la OTAN está. No, cuando digo que está, lo digo que que no está en todo en caso, retroceso. perdón, esto termino. Lo que no está en todo caso organizado es el BRICS. Es el mundo multipolar. Es decir, resiste, cada vez con más fuerza, pero ¿cuál es cuál es el atractivo que vos digas, que vos convenzas y la gente sienta un polo de atracción, vamos hacia allá? Yo no lo veo. ¿Por qué? Porque el BRICS es un conjunto, un aglomerado, sí, pero primero no conforman una unidad de atracción. No, ni podrían tampoco en la actual etapa de su desarrollo. Pero qué coincidencia en ambos puntos, me parece a mí marcarlo, porque ahí hay un problema, nacional e internacional. La falta de demostración. Somos el cambio, somos la transformación nosotros. Han logrado seguramente engañar, pero mostrándose como transformación aquellos que plantean un modelo de 200 años atrás. A eso voy yo.
y en todo caso seguramente si no de 200 por lo menos de 50. Cuando yo digo que está perimido, lo que estoy diciendo es que se refiere a un planeta que ya no existe y un planeta en el cual la Argentina ya bastante le costaba estar, porque para poder estar asociado a ese planeta se dio el golpe del 76. O sea, el precio de estar asociado a ese mundo fue Martínez de Oz. O sea, nunca fue bueno para la Argentina mantenerse en ese bloque. De entrada ya vino mal. Por lo tanto, es cierto que el proyecto nacional tiene que recomponerse y ofrecerle al pueblo argentino un programa distinto a lo que ha ofrecido a partir del 83. Esto es indudable. Abro paréntesis, dicho sea de paso, 2 puntos, hay un programa de la CGT que habría que mirar con atención, porque ahí hay una serie de lineamientos generales que permitirían empezar a recomponer a la Argentina, por lo menos como lineamientos generales de reconstrucción del programa del Movimiento Nacional. Cierro paréntesis. Pero lo marco porque en realidad hasta ahora no se ha tomado en cuenta seriamente todo lo que tiene el movimiento obrero para decirle al pueblo argentino. Y cuando se lo ha tomado en cuenta, no se han tomado en cuenta todavía las potencialidades que tiene el movimiento obrero para acaudillar al conjunto de los sectores sociales atacados por lo que se ha condensado en torno a Javier Milei, que tampoco es poca cosa, Yo te diría, Néstor, yo iría más allá todavía. Yo no dudo... y no niego de que haya que mirar el proyecto de la CGT. Es un factor importantísimo de poder y del campo popular y nacional, eso no hay duda, independientemente de sus debilidades, sus fortalezas. Pero mira, fíjate que el poder gobernante hoy, la idea gobernante, es absolutamente contradictoria. Tiene una debilidad natural. Primero, esto de la privatización y de la destrucción del espacio público, sea en el Estado, sea en todos los ámbitos que se encuentre, es un sinsentido absoluto y una contradicción. De hecho, ellos para privatizar la organización pública en sus diversas facetas tuvieron que echar mano de una institución pública, que es el Ejército. Y ahora tienen que echar mano para reprimir, digamos, cualquier intento de resistir otra vez de una institución pública. Sí. Por lo cual, eso de que lo público no, cuando les conviene sí, cuando les conviene no, es una gran falsedad. Pero yo creo que ha aprovechado la desarticulación nuestra. Sí, estamos de acuerdo en eso. Entonces, yo creo que, acá voy a introducir un factor que es problemático, pero que creo que hay que empezar a pensar. Yo creo que nosotros tenemos una expresión en árabe que se llama tauhid. Tauhid se lo traduce como monoteísmo, pero no es monoteísmo en realidad. Tauhid es hacer la unidad. Sí. Y tauhid es un atributo de Dios. Dios es el que une. Entonces yo creo, como lo decía Perón en el modelo argentino y como lo refrendó después Francisco, el Papa Francisco, cuando habló en Bolivia, habló de la interdisciplinario, o sea, la reorganización del poder popular que Dios bendice es interdisciplinario. O sea, él decía, los teólogos nos sacaron por autoritarios, digamos, nos echaron de la mesa del diálogo por autoritarios en el tiempo, digamos, ¿no? Creíamos tener todo el poder, nos habíamos aliado a los poderosos y entonces ejercíamos desde digamos, la superioridad y la supremacía, guiábamos a la gente. Bueno, eso se terminó. Ahora hay que volver a la mesa del diálogo interdisciplinario y yo creo que eso es lo que... La CGT, por supuesto, tiene un lugar muy importante en la mesa, pero hay que ir más allá todavía la CGT. Vamos a meternos en problemas, aun la cuando unidad no sea es la correcto, práctica común. ¿no? Porque, ahí voy, ¿es posible la unidad entre un espacio profundamente religioso y un espacio que tiene el ateísmo y el marxismo como uno de sus perfiles, ¿no? ¿Es posible marchar hacia la unidad en esa dirección? Pienso en el mundo multipolar, donde tienen ese desafío a la hora de coordinar determinadas actividades. La unidad es eminentemente práctica. A ver. La unidad es eminentemente práctica, es decir, acá hay que plantearse objetivos de unificación. Nosotros queremos o no queremos una patria justa, libre y soberana.
Esos tres objetivos, ¿existen o no existen como objetivos para los argentinos? Esta es la primera cuestión. Si existen, ahí están las bases de la unidad a través de las acciones comunes. Sí. Luego discutamos el resto, pero si hay un acuerdo programático, no en el sentido de un programa que se firma y dice, qué lindo, qué bien, no, sino en función de una concepción, de acciones para obtener la soberanía nacional, la justicia social y la independencia económica. Si estamos de acuerdo en esto, si nosotros realmente queremos obtener estas tres cosas que ya vienen de mucho tiempo atrás, si que realmente queremos esto, si queremos la unidad de América Latina, nos podemos poner de acuerdo sobre estos puntos, podemos unificarnos en la práctica sobre los puntos de acuerdo que nos lleven a obtener estos resultados. Y si estamos de acuerdo sobre estos resultados, estamos de acuerdo en que no hay otra manera de hacerlo que generando un vasto frente de todos los sectores que se beneficiarían con este accionar, si estamos de acuerdo, ¿qué se opone a que nosotros nos unifiquemos, salvo, voy a decirlo claramente, los enemigos de la patria, los enemigos de la independencia y los enemigos de la justicia? Es así de fácil, no es tan complicado al fin de cuentas. Yo te diría también, complementando lo que dice Néstor, que si nosotros hablamos del bienestar de las mayorías, la religiosidad es una expresión del pueblo. Incluso el poder que ahora ejerce también apela a la religiosidad. Mal haríamos nosotros en no tener una discusión del tema, más habiendo del lado del pueblo fuerzas religiosas, muy religiosas, que además son muy importantes porque requiere de una gran... Yo parto de una base todavía más profunda, que es que el que une es Dios. No es que nosotros vamos a ver eso me inspiró la ¿cómo pregunta. hacemos nosotros? A ver, para unirnos, bueno, entonces pensábamos, nos juntábamos con este, con el otro, vamos tejiendo la unión social. Sí, está bien, pero yo, digamos, en un segundo más puedo no estar acá. Si no tengo yo totalmente en mis manos el destino de todas las cosas, porque hay factores que no dependen de mí. Entonces, empezar a ver, nosotros diríamos metafóricamente, empezar a elevar la mirada y tener una actitud de humildad y de pedir. Vos fíjate que el pueblo judío pidió el Salvador y Dios le envía a Moisés, pero estaban esclavizados por el faraón. Estaban mucho peor que nosotros. ¿Por qué? Porque les mataban a sus niños para que no nazca Moisés. A nosotros no llegaron a eso. Es decir, sí, bueno, han matado mucha gente, pero niños, digamos, que vengan a tu casa y que te agarren tu niño para que no nazca que va a salvar el país, no sucedió. Es correcto en general. Ahora, la situación en la dictadura militar se dio hasta eso. Sí, hasta eso, ¿no? Se dio en parte eso, es verdad. Con el argumento inclusive de no, pero en la dictadura militar. Pero está bien, pero de todas maneras. El Frente Popular tenía religiosidad, no era un factor fundamental. No, que yo creo que la religiosidad y el materialismo son parte de la esencia del pueblo argentino, son parte de la configuración misma del pueblo argentino. Si vamos hacia los federales y vamos hacia los anarquistas, previo al arranque del siglo anterior, y vamos a la religiosidad popular siglo XX, podríamos así decir, nos encontramos con elementos que se concatenan a la hora de batallar, y no siempre sus protagonistas lo admiten, ¿no? Sí, yo coincido con Néstor, decía, acá hay cuestiones básicas que tenemos que estar unidos, es decir, él marcó tres principios fundamentales que son la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Son factores que ¿quién se puede oponer? No pasa bueno, por ser los cipayos se oponen. Bueno, pero estamos hablando de aquellos que queremos plantear el tema de la unidad justamente para ser libres. Claro. Nosotros en términos religiosos. Nosotros dicen que ser libre es estar con Estados Unidos. Eso es la libertad para ellos. Bueno, es la libertad de ellos. Obvio. Porque la libertad de ellos depende del apoyo extranjero. Su Dios está en Wall Street. Y es una libertad de minorías. Por supuesto. Que se dio el debate en aquel momento, en los años 60, con la explosión de las teorías relacionadas con la libertad individual, ¿no? Y ahí es donde Marcuse, que era el gran inspirador, Eros y Civilización, libros realmente muy buenos, se corre y dice, no, yo no estaba hablando de esta libertad. La libertad absoluta es la libertad del jefe de campo de concentración. Quiero a esta mujer, la tomo, quiero matar a este detenido, lo mato, quiero encarcelar a este otro, lo encarcelo. No es la libertad es compartir con los demás, no matar al vecino porque se te ocurrió. Creo que por ahí andaba Garay, ¿no?
es más cercano a lo que a mí me gusta. Ujú. Pero, digamos, sin discutir en abstracto, discutamos en concreto. La libertad de los argentinos para tener una vida digna de ser vivida está íntimamente vinculada a la libertad de los argentinos para poder tener una patria digna de ser defendida, por así decir. Bueno, la libertad de Milei es la libertad de impedirnos tener esa patria. Correcto. Esta es la diferencia. No es tan complicado. No, pero el elemento espiritual, podríamos así decir, o conceptual, no está de más en perspectiva. Vamos sobre lo práctico, sí. concreto. Pero India es un desafío. India, por ejemplo, cómo se vertebra en su filosofía interna y la multiplicidad de factores que hay, es un desafío. El mundo árabe es un desafío, el mundo musulmán y las distintas interpretaciones. Bueno, ahí viene lo que vos decías de lo nacional. Es Nosotros decir, tenemos nuestra propia manera. Es muy interesante lo argentino, que hasta ahora viene surfeando estas dificultades. Y de Argentina algún modo, cuando se mueve, la unidad en cuando la hay una diversidad. acción liderada por el movimiento obrero por lo común, ahí lo que aparece es la mancomunión, hablando en esos términos. Ahora la seguimos. Hoy hubo esta noche un ataque de Israel contra Irán. Después de la contrarréplica previa, las explosiones se registraron en la provincia de Isfahán. Las autoridades iraníes descartaron que se hayan lanzado misiles y aseguran que se trató de drones. No hubo daños en las instalaciones nucleares. Hemos seguido con atención en los programas previos y en nuestras fuentes seguras la evolución del conflicto, un conflicto grave en Asia Occidental entre distintas naciones, de las cuales sobresalen por supuesto Irán e Israel, pero no vamos a ignorar la presencia de los Estados Unidos en la región. ¿Alguna observación al respecto? Mira, yo te diría que por las noticias pasó de una primera información que hablaba de que Israel había atacado Siria, Irak e Irán al mismo tiempo y de una manera importante, con lo cual era un escenario muy complicado porque Irán dijo que iba a responder inmediatamente cualquier cosa y iba a escalar. Entonces, a la noche había una tensión importante, pero después con el tiempo, con el pasar de las horas, se fue diluyendo en que, bueno, el ataque no había sido de mucha envergadura, no había pasado nada a mayores. Y dos puntos quiero destacar. Uno es que eso no implica, digamos, si bien hasta ahora aparece Israel controlado por aquellos que le dicen que no suba la apuesta, y con fuertes sanciones, incremento de sanciones, condenas y todo tipo de cosas contra Irán, como para tratar de calmar la cosa. Yo personalmente creo que en estos momentos hay que esperar y hay que ver, porque no está todo terminado. De hecho, Israel sigue atacando Palestina, es decir, sigue atacando Gaza, y ese es el núcleo la del llave problema, del conflicto. Si eso no se soluciona, todo puede volver a suceder más allá de eso. Así que obviamente hasta acá podemos decir que en el escenario del Medio Oriente vemos jugadas interesantes de analizar. Podemos decir que en este juego de jugadas quién está jugando en forma más brillante, mejor o peor, pero ganadores todavía es apresurado hablar de que haya ganador, porque algunos se apresuran, así que hay mucho también de triunfalismo de un sector y del otro. Creo que eso no es la realidad es mucho más compleja, mucho más dura, pero sí todos somos conscientes, creo, de que hay un nuevo planteo. Es decir, no es el que estábamos acostumbrados. Seguro. Y eso de eso debemos tomar todos nota. Y hablando de lo que veníamos hablando antes, de la necesidad de la unión, podemos ponerle varios nombres: popular, nacional, de la mayoría, patria grande, todos esos nombres que hablan de organización mayoritaria. Creo que hay que tomar nota de esto. El mundo no es como nos lo pinta Milei, digamos, unipolar. Ese mundo, como bien decía Néstor, no existe. El unipolarismo ya dejó de ser en los 90, se creyó que era. Los que estaban más informados sabían que no era, pero era muy difícil en aquel entonces contrarrestar la ola, al punto que hasta el propio Menem entró de lleno en eso, creído que la cosa pasaba por ahí, era el fin de la historia. Ahora sabemos que no. No solamente sabemos que no, sino que lo estamos viendo que no. Claro. Y ya no es cuestión de debatir demasiado, todo el mundo lo está viendo.
A mí me parece que más allá de... Gracias por la actualización, creo que me confirma en algo que yo creía. Me da la sensación de que sea por propia voluntad, cosa que no creo que sea así, sea porque le han dicho, hay una novedad, y es que las reacciones de Israel están limitadas claramente por el contexto internacional, cosa que antes no sucedía. Esto es una novedad. Igual, Néstor, yo esperaría. No, yo porque entiendo. En cualquier momento puede pasar algo. Entiendo tu llamado a la prudencia, estamos caminando sobre hielo muy delgado y en cualquier momento se puede romper ese hielo. Pero esto es una novedad. Los dos grandes protagonistas externos tienen un juego que está relacionado con lo estratégico, pero también con lo táctico, ¿no? Es decir, Estados Unidos tiene elecciones en noviembre y necesita brindar un rostro ante la comunidad internacional distinto al que ha mostrado hasta ahora. No le va a ser fácil. Y no le va a ser fácil no solo por el rostro de Biden, sino porque el capital financiero que lo gobierna no quiere paz, ¿no? Y le representa un verdadero problema, pero puede llegar a ser tolerante. Y la Federación de Rusia, que venía muy tranquila con respecto a Israel, se ha puesto en guardia porque no está tan tranquila con respecto a Irán. Es decir, considera que Irán es un aliado importante, ¿no? Hasta ahora la Federación de Rusia no tuvo pronunciamientos más allá de los formales que se conocen dentro de la Organización de Naciones Unidas para que no haya violencias, pero al momento de poner una posición clara no la ha tenido en ese sentido. Digo, además, ¿sabes para qué? Para prodigar, entregar el mejor análisis posible dada la circunstancia, no idealizar, no creer que porque hay un proyecto estratégico conjunto, todos los pasos tácticos van a ser iguales y van a ser confluyentes. Cada nación defiende lo suyo. Y me interesa así señalar que no puedo decir lo mismo de Argentina, que es un verdadero problema. Porque cuando uno ve los actores internacionales, se encuentra con que hay un interés geoeconómico de base que se traduce en la acción de gobierno. Sí, yo no diría ahora, Argentina. la Argentina y algún otro país yo creo que no va muy allí. Vamos a coincidir que no es Argentina, sino el gobierno particular. El gobierno argentino, Claro, el gobierno argentino que ha hecho este asunto del comité que va un poco de crisis, contra natura, ¿no? Por favor. Sus pasos son... Pero mira, yo creo una cosa que me parece importante del análisis internacional hoy es que Estados Unidos tiene intereses que no necesariamente son los de Israel, en el sentido de que Estados Unidos tiene una confrontación con tres actores principales, no los únicos, pero sí los principales, que son Rusia, China e Irán. Sí. Y lo que seguramente Estados Unidos no quiere es enfrentarlos a los tres conjuntamente. Es decir, yo creo que Estados Unidos hubiera preferido ir uno por uno. En lo bélico sí, ¿no? Ahora en lo económico es inevitable. Los está enfrentando a los tres juntos y eso es lo que lo está haciendo decaer, ¿no? Sí, porque hay una articulación multipolar. Claro, los tres juntos se van articulando cada vez más. Sí. Claro. Necesariamente. Claro. Por eso yo creo que a la larga Milei va a provocar eso en el pueblo argentino. Es decir, la reacción necesaria. Es que no queda otra, digamos. Llega un momento que si no queda otra, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Nos juntamos para hacer fuerza juntos. Si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otro, pero todos tenemos un deber. Sí, lo que pasa es que eso que vos decís es cierto. Lo que sucede es que no sabemos todavía cómo va a darse y cuándo va a darse. Uno supone que la lógica sería esa, que de tanto agredir al 90% de la República Argentina, el 90% termine diciendo basta. Pero eso puede tardar yo creo, mucho Néstor, que se está dando. Yo cuando entro a esta radio, a la gráfica, y veo que están entrevistando a la presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía, y te digo, se está dando. Se están entrelazándose las fuerzas y hablando. Y esto es un signo, el paro, digamos, del 23, es decir, hay se está empezando a cocinar la cuestión. Está bien. Lo que pasa es que nadie puede hoy, me parece a mí, sería muy aventurado suponer que alguien puede predecir los ritmos, modos y tiempos de reorganización del pueblo argentino frente
vamos a hacernos cargo frente a nuestros propios errores, porque del resultado electoral de este año somos responsables todos. El electorado es una masa única. El electorado argentino puso a Milei de presidente. Nosotros somos tan responsables que como a los que Milei yo votaron creo que no hay que negarle que es un hombre activo. Y bueno, todo el tiempo está apostando. O sea, sí, todos los días sale sí. con una apuesta nueva. Y eso es un incentivo muy grande para el movimiento de integración popular. Porque realmente provoca. O sea, vos fíjate que las cosas que hace son fuertes, son apuestas fuertes. Y Sí, entonces sí. eso, bueno. Está bien, pero de ahí, es decir, cuanto más atrás se está, más difícil es juntarse. Esto quiero decir. En algún momento señalamos que se parece más la realidad política a la metáfora del boxeador que a la de la olla a presión. Exactamente. Es decir, el boxeador, mientras más piñas le dan, más groggy queda. La olla a presión, cuando ajusta mucho, salta. Yo es creo muy que probable que los pueblos muy castigados queden groggy, ¿no? Por lo menos durante un tiempo. Eso hay Y a que eso- verlo como una posibilidad, no como una seguridad. Pero yo creo que a eso apuesta Milei. A eso apuestan las fuerzas Por que eso están va tan detrás rápido. a eso apuestan las fuerzas que están detrás de Milei. Sí. Pegan para no darte tiempo a reaccionar. Y entonces, en ese sentido, yo coincido con la idea de que hay cada vez más gente afectada, pero justamente por eso, precisamente, es que es tan difícil recomponer. Y además, porque hay vastos sectores de la sociedad argentina que, voy a decir algo desagradable, un porcentaje no menor del pueblo argentino creía el 23 de marzo de 1976 que el golpe era necesario. Bueno, yo creo que con Milei pasa algo parecido. A ver, me interesa tu optimismo, Karim, No, a ver. para rebatir un poco. Mira, si Milei Esta dosis. si Milei está, yo te lo voy a decir de otra manera, si Milei está en el poder era porque era necesario, porque si no, no estaría. Yo creo que, ¿Tan así? a ver, yo creo que, Eso es yo- creer, ¿eh? pero, Eso es creer. pero te voy a decir una cosa más, Yo coincido con vos cuando decís cuanto más tarde peor, más va a costar, todo eso es verdad también. Pero el argentino tiene un ADN, tiene una historia. Nosotros no somos, digamos, está bien, tenemos 200, 300 años. Empanada tampoco que somos- se comen de un Claro, bocado. No, insisto, o sea, a ver, la argentinidad está ahí latente, sí, está bien. Nos han acostado a través de sendos golpes de Estado, guerra, Malvinas, etcétera, digamos, nos han pegado mucho. No es que nos han convencido con un canto de sirena tan fácilmente. Aquí hubo resistencia, aquí hubo enfrentamiento armado, hubo mucha represión, hubo desaparecido, hubo todo lo que sabemos. Con lo cual eso muestra que no es tan fácil como bien vos dijiste al principio. O sea, en Milei tampoco es que la gente votó esto. No, claro. Sí. Las dos cosas son ciertas. Yo, Si tuviésemos un termómetro de la gente que se arrepintió de haberlo votado, yo creo que sería un índice interesante de analizar. Pero volvemos al tema de la alternativa. Ellos explotan el no cuajar del movimiento nacional, efectivamente. que nominalmente estaba, pero muy vacío de contenido, y nos han hecho bolsa. A ver, vamos a las contradicciones entonces, porque se habló mucho de unidad y me interesa ver por qué no hay unidad. Otra de las observaciones que se hacen desde adentro del movimiento nacional es que el llamado progresismo ha generado cierta disparidad y dilución, ¿no?, del espacio nacional popular genuino. ¿Eso es así? ¿Creen que la incorporación durante la década ganada de los sectores de centroizquierda, de los sectores socialdemócratas dentro del movimiento nacional, ha perjudicado el desarrollo de ese movimiento? La incorporación en sí misma no, ciertos modos de su incorporación quizás sí. Ajá. Si la incorporación de sectores de lo que se denomina progresismo, que es algo que habría que definir, ya el programa... Se usa para cualquier cosa. Se usa también, para ¿no? cualquier Claro. cosa, ¿no? Pero bueno, de sectores no peronistas, digamos, al movimiento nacional, se dio de tal manera que dejó afuera, yo insisto en mi sonsonete, al movimiento obrero, que lo dejó afuera, antagonizó inclusive con el movimiento obrero, y eso yo creo que fue un gravísimo Claro, y hubo una problema. pelea. Ahí hubo un gravísimo en un periodo problema. claro que fue determinante. En un momento clave del desarrollo de la historia Espero argentina. que no se produzca hoy, porque Claro, necesitamos la unidad. ese es un problema grave que sucedió y que creo que todavía no terminó de solucionarse. Del peronismo un sector se creyó el todo, que no lo era, Ujú. y
Y ahora, cuando decíamos que Milei era necesario, tampoco queríamos decir que hay que autoflagelarse, sino de que bueno, Milei muestra de que el todo no era el todo, digamos, que no había tal cohesión en el campo popular. De hecho, Cristina, digamos, eligió personas que no eran de su gusto, digamos, eran maneras de negociar. Alberto Fernández fue una negociación, Massa fue otra negociación. Y no es por hablar de ellos, digamos, porque hay algo para mí muy claro. En el proceso de unidad, los enemigos no son los que están en el campo popular, más allá de que estén, no estén, hasta dónde están, dónde son sinceros, dónde no, ese análisis no es para mí fundamental. Lo fundamental es primero ver que el enemigo, localizar bien el núcleo del enemigo, ni siquiera sus agentes, sino el núcleo de poder que ha generado que un hombre como Milei, que sinceramente Milei, con todo respeto, no es un hombre, a veces tiene cosas brillantes, le reconozco, y a veces tiene cosas, pero inverosímiles, que uno dice, este hombre ¿cómo no llegó lo puedes poner al mando de un kiosco porque te lo destruye. Es así, todos lo vemos a diario eso. Un hombre que no está en su sano juicio totalmente, pero sin embargo hay quienes lo han puesto ahí y no quiero agarrármelas con él. Obviamente tiene cosas, insisto, que están bien, a veces el hombre también ha explotado vacíos y los ha sabido explotar, pero realmente no es un hombre que pueda presidir el destino de una nación como la Argentina. Pero bueno, está, ahora hay que lidiar con ello. Y creo que bueno, que debemos, insisto, unir. Ahora, si nosotros nos agarramos con el progresismo, y me parece que estamos errando el tiro, yo creo que el progresismo no es... cada uno tiene su responsabilidad, pero no es el tema de que el progresismo, digamos, empezar a darle al progresismo porque son los culpables de todo. No, del otro lado del progresismo, todo el resto del peronismo y todo el resto del sentir nacional más allá del peronismo, no estaba articulado. Por eso es que algún sector se pudo postular como el todo sin serlo. Porque había un vacío, por eso lo hicieron, ¿no? Una información antes de cerrar. La Asamblea Plenaria del Episcopado Argentino emitió un comunicado en el que remarcó la vulnerabilidad en la que se encuentra buena parte de la población. El cierre de comedores comunitarios, la falta de políticas de integración de barrios populares y de adultos, que se enfrentan al drama de elegir entre comer o comprar medicamentos. Creo que todos sabemos que este tipo de pronunciamientos cuenta con el amparo del Papa Francisco, ¿no? Y por lo que he charlado con ambos en distintas circunstancias, hay una valoración muy especial, sobre todo en este tramo de la acción de Jorge Bergoglio. ¿Es así? Sí, por supuesto. Sí. Yo creo también, sí creo que la Iglesia tiene que ejercer conducción mucho más de lo que hace. O sea, realmente nosotros deberíamos sentir la conducción de la Iglesia, porque ellos tienen un lugar, que el lugar de lo espiritual, como hablábamos antes con Néstor, lo espiritual es, de alguna manera, es una propuesta de sentido, ¿no? Habla de fines últimos, de principios y fines últimos. Independientemente que adscribas o no al catolicismo, el rol de la Iglesia Católica en Argentina es mucho más que el que está ejerciendo. Pero es que la Iglesia Católica Argentina a su vez está atravesada por las contradicciones internas de la sociedad argentina. El Papa Francisco puede ejercer un magisterio, pero dentro de la Iglesia también hay corrientes políticas que apoyan a los sectores más reaccionarios de nuestro país. Te voy a refrendar lo que decís. Sacerdote del Tercer Mundo, que fue la iglesia de Perón dijo, ustedes son mi iglesia, era el 5% de la iglesia argentina. Por eso, 5%. O sea, no se puede generalizar. Es en realidad un milagro que el Papa Francisco sea Papa. Sí, pero igual yo con el Papa Francisco, que quiero mucho, digo que él puede, está bien, tiene su edad, digamos, tampoco, ¿no? Pero en la conducción, es brillante en la simbología, en los gestos, en las palabras, en algunos discursos, algunas ideas, es realmente para tomar mucho de lo que dice, está bien, pero en la conducción... yo soy, con todo respeto, crítico, porque creo que él, si bien es minoría su pensamiento, incluso dentro de la Iglesia, que como bien decís vos, no sé cómo llegó a Papa, digamos, es todo un tema, ¿no? Pero cierto también es que el francisquismo podría haber cobrado y debería haber cobrado mucho más fuerza, y yo no veo en la Iglesia argentina francisquismo activo. No sé vos, yo no lo veo mucho.
no me meto en cuestiones de la iglesia. No, pero ¿lo sentís o no lo sentís? Yo te pregunto, o sea, independientemente Yo de creo que existe, yo creo que sí que existe una Ojalá, fuerte corriente en la Dios te oiga. Argentina de partidarios de Francisco dentro de la iglesia y que él hace sus movidas internas, pero no me atrevo a jugar en ese tablero. Es, digamos, es un No, jesuita. yo porque soy religioso, por ahí tengo un poco más de No. intromisión, pero no sé si tanto, pero bueno. No me atrevo, con un jesuita no me atrevo. Néstor Gologoski, gracias por estar acá. Sheikh Abdul Karim Paz, gracias. No, a vos.